Ya. A ver, en este tema de estequiometría, vamos a ver 3 tipos de relaciones estequiométricas. ¿Ya? Vamos a escribir aquí los 3 tipos de relaciones estequiométricas. Cuando nosotros hablamos de estequiometría, nos referimos a los cálculos estequiométricos que se pueden hacer a través de una reacción química, ¿no? Ya nosotros hemos aprendido a balancear las ecuaciones químicas, hemos aprendido a calcular pesos moleculares y todo esto que hemos aprendido anteriormente nos va a servir para hacer los cálculos estequiométricos, ¿ya? Ahora hay 3 tipos de relaciones estequiométricas. La primera es la relación masa-masa. Luego tenemos la relación masa-volumen. Y finalmente tenemos a la relación volumen-volumen. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de una relación estequiométrica, por ejemplo, masa-masa, nos estamos refiriendo a que vamos a trabajar en gramos y gramos. ¿Eso qué quiere decir? Que nos pueden dar un dato o una información que esté en unidades de masa y solicitarnos el dato de otro compuesto también en unidades de masa, ¿ya? Dentro de masa-masa tenemos los masa-masa, también tenemos mol y mol, es decir, nos dan una información en mol y nos pide que encontremos otra en mol, ¿ya? También puede darse el caso de que nos den una información en gramos y nos soliciten otra en mol, o a la inversa, nos den en mol y nos soliciten en gramos. ¿Listo? Con relación a masa-volumen, acá tenemos la opción de gramo, volumen, o volumen y gramos, o también tenemos acá volumen mol, ¿ya? Y a la inversa. Y cuando hablamos de volumen, volumen, acá directamente tenemos volumen y volumen, ¿ya? Es la única opción, es más sencillo. ¿Listo? Les voy a poner ahorita una tablita en realidad. Vamos a ver una tablita donde vamos a ver algunos aspectos que son bastante importantes, ¿ya? Antes de empezar con la parte de los ejercicios. Voy a escribir acá la ecuación del agua. ¿Ya? Esta es la ecuación del agua. Siempre que nosotros trabajemos en estequiometría y queramos hacer algún cálculo estequiométrico, debemos lo primero que hacer es balancear la ecuación, ¿ya? En este caso nuestra ecuación no está balanceada, nosotros ponemos un 2 acá y ya tenemos una ecuación balanceada, ¿ya? Ahora,
Fíjense que estos coeficientes que nosotros acabamos de colocar nos sirven para hacer cálculos estequiométricos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si yo hablo de mole, yo voy a decir que aquí en hidrógeno tengo 2 moles, en oxígeno tengo 1 y en agua tengo 2 moles, ¿ya? Si hablo desde el punto de vista de mole. ¿Qué pasa si yo hablo desde el punto de vista del peso molecular? Yo voy a decir que el peso molecular del hidrógeno es 2 gramos mol, que del oxígeno aquí es 32 gramos mol, del agua voy a decir que es 18 gramos mol, ¿ya? Eso hablando desde el peso molecular. Y si hablo desde el punto de vista de masa, voy a decir que aquí hay 4 gramos de hidrógeno, aquí hay 32 gramos de oxígeno y aquí hay 36 gramos de agua. ¿Listo? Y como toda ecuación química debe cumplir la ley de la conservación de la materia, entonces quiere decir que la misma cantidad de masa que hay en el reactivo debe ser la misma en el producto, ¿no es verdad? Fíjense, 32 más 4 serían 36 gramos aquí en el lado del reactivo. Y lo mismo que tenemos en el producto, 36 gramos. ¿Listo? Esto que acabamos de hacer, ¿ya? Fíjense que primero estamos fijándonos la cantidad de moles que hay en esta ecuación química de cada uno de los elementos, ¿no? Luego le hemos calculado el peso molecular a cada uno de ellos. Luego hemos hecho el cálculo de la masa que tiene cada elemento en esta reacción química. Y finalmente hemos comprobado que las masas son iguales en ambos lados de la flecha, es decir, reactivo y producto, ¿ya? Esto que acabamos de hacer lo vamos a utilizar muy frecuentemente en los cálculos estequiométricos, ¿ya? Acá quiero hacer una aclaración, porque existe una confusión muchas veces entre lo que es un peso molecular y una masa. Fíjense en el caso del hidrógeno, ¿ya? El peso molecular del hidrógeno es 2, pero su masa es 4. ¿Alguien me puede decir por qué la masa es 4 y el peso molecular es 2? Porque el hidrógeno tiene dos, dos átomos o los dos componentes Ya, y multiplicas el, por el peso molecular y te da 4. O sea, ya. se simplificaría, digamos, mol con mol se simplificaría y 2 por 2 quedaría 4 gramos. Ya, en realidad no es así. A ver, fíjense, lo que su compañero dice es cierto, el peso atómico, por ejemplo, del hidrógeno es 1, ¿cierto? Pero como aquí hay 2 átomos, su peso molecular es 2. ¿No ven? Está bien. ¿Por qué es 4 acá su masa? Porque si su peso molecular dije que es 2 por este 2 de acá, eso me da 4, ¿no ven? ¿Está bien? ¿Ya? Eso es lo Sí, que quiero que entiendan. Que el peso molecular es una cosa y masa es otra. Ya la masa es multiplicar al peso molecular por el coeficiente de balanceo. En este caso es 2, por eso la masa es 4. ¿Ya? Fíjense en el caso del oxígeno. Como el oxígeno tiene un 1 acá de coeficiente, ¿ya? Aquí hay 2 átomos de oxígeno. El peso atómico del oxígeno es 16, por 2 nos da 32, por eso su peso molecular es 32. Ahora su masa y su peso molecular son los mismos, porque solamente hay un coeficiente, acá hay uno de balanceo. Con el agua, fíjense en el agua, el peso molecular del agua es 18, ya su masa es 36, porque hemos multiplicado ese 18 por este 2 de acá, ¿ya? ¿A qué me voy? Que estos coeficientes de balanceo van a sumar a los pesos moleculares, ¿ya? Entonces, masa y peso molecular no es lo mismo. ¿Listo? ¿Quedó claro? ¿Ya? Y finalmente, si usted tiene dudas de que si su ecuación química está balanceada o no, una forma rápida de comprobar es esto. ¿Sí? La masa en ambos lados tiene que ser la misma, en el reactivo y en el producto. Si las masas no son iguales,
tanto en el reactivo y en el producto, eso quiere decir que su ecuación química no está balanceada. Y todos los cálculos que usted haga con una ecuación no balanceada correctamente van a ser errados, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que lo primero que uno tiene que hacer en una ecuación química para hacer los cálculos estequiométricos es balancear, ¿ya? Por el método que le sea más cómodo. Hay algunas ecuaciones como en esta que se hace por el tanteo, en otras ecuaciones que son un poquito más complicadas hay que ocupar otros métodos, ¿no? Hemos hecho nosotros el método del reo, por ejemplo, ¿ya? Pero siempre debe estar balanceada la ecuación. ¿Listo? Vamos a entrar ahora a hacer el ejercicio para que nos demos cuenta de qué es lo que estamos hablando. ¿Ya? Van a escribir ahora un enunciado. Escriban. ¿Cuántos moles de oxígeno se necesitan para formar 0,8 moles de cloro según la ecuación? Repetimos. ¿Cuántos moles de oxígeno se necesitan para formar 0,8 moles de cloro según la ecuación? ¿Ya? Entonces vamos a escribir la ecuación química primero. ¿Ya? Esa es nuestra ecuación química. ¿Está balanceada? Verifiquemos. Fíjense, tenemos 2 cloro y aquí solo tenemos 1, ¿no? Empecemos por ahí. Ponemos 2 acá y tendríamos 2 hidrógenos. Pero fíjense que tenemos 2 oxígenos, aquí solamente tenemos 1. Si lo ponemos 2 acá, se van a modificar los hidrógenos. Ya tendríamos 4. Entonces ponemos 4 acá. Y ya tenemos 4 cloro, tendríamos que poner 2 acá. ¿Listo? Ya está balanceada nuestra ecuación. ¿Ya? Una vez balanceamos nuestra ecuación, tomemos nuestros datos. Dice que tenemos 0,8 moles de cloro. Y me pide calcular los moles de oxígeno. ¿Sí? ¿Quiere saber cuántos moles de oxígeno se van a formar cuando hay 0,8 moles de cloro? ¿Ya? Esta es una relación estequiométrica masa-masa de volumen, de mol a mol. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Fíjense que nos han dado una información de los moles del cloro y pide que le digamos cuántos moles de oxígeno hay. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es trabajar simplemente en este caso con los coeficientes. Es decir, aquí hay 4 moles de ácido clorhídrico, 1 de oxígeno, 2 de agua y 2 de cloro. Ya hablando desde mol. Y vamos a hacer una regla de 3 simple. Y vamos a relacionar al cloro con el oxígeno. ¿Ya? Vamos a decir entonces que aquí hay un mol de oxígeno que me va a dar 2 moles de cloro. Esta primera parte de la regla de 3 simple, todo acá lo acabo de sacar de la ecuación, es una lectura de la ecuación, ya no me acabo de inventar nada. Fíjense que acá hay un 1, entonces estoy diciendo que hay un mol de oxígeno y esto me da 2 moles de cloro. Siempre esta primera parte de la regla de 3 simple la voy a sacar de la ecuación química, de la lectura que tenga en la ecuación química. ¿Ya? Vamos con la segunda parte.
Fíjense que mi incógnita es el oxígeno. Entonces, debajo de donde está oxígeno pongo X. Y acá debajo del cloro pongo el dato que tengo del cloro, que son 0,8 mol. Listo. ¿No? Entonces resuelvo esta regla de tres simple, que esto sería igual a 1 por 0,8 dividido entre 2. Entonces 0,4 moles de cloro. ¿Listo? ¿Preguntas a lo que no se haya entendido? Para escribir la relación, ahí ya te lo da junto con el enunciado o tenemos que escribirlo nosotros. Eh, ¿Cómo no lo entiendo? ¿De Eh, nuevo? el reactivo y el producto ya nos da el Ah, enunciado, o sea, junto con el enunciado. se refiere a la ecuación. Sí, sí. ¿Sí? Ya, en este caso le está dando la reacción química, ¿ya? O sea, se la está dando escrita. Pero puede Ok, ser que se la dé en forma literal también, para que usted la escriba, ok, ¿ya? Por ejemplo, en el examen es así. Yo no la pongo la reacción química así. Yo se la doy en forma literal para que usted la construya, ¿ya? ok. Bien. Eh, Angélica, no es el único método para que usted lo pueda encontrar. Hay otras formas de hacerlo que no son con la regla de tres simple. Lo puede hacer también, ¿sí? ¿Está bien? Ya. Eh, ¿Alguna otra duda? Vamos a poner otro ejercicio, para que ustedes lo hagan solo. Escriban, ¿cuántos moles de oxígeno se requieren para la combustión completa? ¿Cuántos moles de oxígeno se requieren para la combustión completa de 24 moles de gas propano? Para la combustión completa de 24 moles, perdón, de gas propano según la reacción. Y ahí tenemos nuestra reacción química. Los datos son 24 moles de gas propano y me pide que calcule los moles de oxígeno. A ver, intenten resolver.
¿Alguien lo resolvió? Vamos, jóvenes, ¿quién lo resolvió? Balancemos la ecuación, a ver.
Tengo 3 carbonos en el reactivo, ni uno del producto, le pongo 3. Más los hidrógenos, 8, pongo 4 acá. Oxígeno, tendría 3 y 2, 6, 10, pongo 5 acá. Ya está. Estamos igual en una relación estequiométrica masa-masa, volumen de mol a mol, ¿ya? Entonces vamos a relacionar entre el gas propano y el oxígeno, ¿listo? Entonces decimos que aquí un mol de gas propano me van a dar 5 moles de oxígeno, ¿listo? Ahora lo que me están pidiendo es calcular los moles de oxígeno, entonces X acá, y acá pongo que tengo 24 moles de gas propano. Entonces, esto va a ser 24 por 5 dividido entre 1. Esto es 120, ¿no? Sí, genera 120. Mol de oxígeno. ¿Listo? Ahí está. Fíjense que cuando trabajamos entonces de mol a mol, no necesitamos hacer cálculo de pesos moleculares, ¿ya? ¿Cuándo vamos a hacer el cálculo de pesos moleculares? Cuando nos den una información de masa a masa, como en el ejercicio que vamos a ver ahorita. Escriban. ¿Cuántos gramos de nitrato sódico necesitamos? ¿Cuántos gramos de nitrato sódico necesitamos para que al reaccionar con ácido sulfúrico, se obtengan 200 gramos de ácido nítrico? ¿Copiaron o lo repetimos? Repítelo, por favor. ¿Ya? Dice cuántos gramos de nitrato sódico necesitamos para que al reaccionar con ácido sulfúrico se obtengan 200 gramos de ácido nítrico. Ya, vamos a escribir la reacción química. Ya, esa es la reacción química. Verifiquemos si está balanceado o es que necesitamos balancear. Un sodio, está bien. Un nitrógeno, tenemos un azufre. Los hidrógenos, tenemos 2 acá en el reactivo, 1, 2 en el producto. Oxígenos 4 y 3 son 7, 4 y 3 son 7. Sí, está balanceado, ¿no? No necesitamos balancear. Tomemos nuestros datos. Tenemos, dice, 200 gramos de ácido nítrico.
Y necesitamos saber los gramos de nitrato sódico. Entonces, estos gramos de acá son los que necesitamos. Entonces, esa es nuestra incógnita. Fíjense, entonces aquí estamos masa a masa de gramo a gramo, ¿no? Aquí necesitamos calcular ya los pesos moleculares. Y vamos a calcular el peso molecular del ácido nítrico y del nitrato sódico. Alguien que me ayude con su calculadora, yo le voy a dictar. 23 más 14 más 48. ¿Cuánto es? 85. 85, ¿ya? Ahora acá del ácido nítrico, 1 más 14 más 48. 63. 63, ¿ya? Entonces ya tengo los pesos moleculares. Lo mismo que hice hace rato. Voy a relacionar el ácido nítrico con el nitrato sódico. Entonces voy a decir acá 85 gramos de nitrato sódico me van a dar 63 gramos de ácido nítrico. ¿Ya? Como siempre, esta primera parte lo acabo de sacar de la ecuación química. ¿Ya? Ahora mi incógnita es el nitrato sódico, pongo X acá y acá pongo mi dato que tengo que son 200 gramos de ácido nítrico. Entonces resuelvo esto y voy a tener 85 por 200 dividido entre 63. ¿Cuánto me da eso? $269,8 gramos. 269, 8. ¿ya? Gramos de nitrato sódico. Listo, ¿ya? Entonces, cuando estamos en masa a masa y de gramos a gramos, necesitamos calcular los pesos moleculares. Y si estamos en gramos mol también, ¿listo? A ver, escriban este otro ejemplo. ¿Qué peso de sulfuro ferroso se necesitan para preparar 6,75 moles de ácido sulfídrico? Ya, entonces escribimos la reacción química. Listo, esa es nuestra reacción química. Balanceémosla. Fíjense, tengo un azufre, un hierro, no hay problema. Los cloros no, tengo 2 cloros aquí en el producto, que en reactivo solo tengo 1, entonces pongo 2. Y ahora ya tengo 2 hidrógenos y 2 hidrógenos. Ya estaría, ¿no? Balanceada mi ecuación. Tomemos nuestros datos. Tengo, dice, 6,75
75 moles de ácido sulfídrico. Y quiero encontrar con esa información la masa del sulfuro ferroso. ¿Listo? En este caso, fíjense que nuestro dato está en moles, pero nos pide que calculemos la masa del sulfuro ferroso. Entonces, para ello, vamos a hacer el cálculo del peso molecular del sulfuro ferroso. ¿Ya? Alguien que me ayude con su calculadora y sume 56 más 32 serían 88, ¿no? Sí. Sí. ¿Ya? Entonces vamos a decir lo siguiente. 88 gramos de sulfuro ferroso me van a dar 1 mol de ácido sulfídrico. ¿Listo? Mi incógnita es esta, pongo X y tengo 6,75 moles de ácido sulfídrico. ¿Listo? Entonces tengo 88 por 6,75 dividido entre 1. ¿Cuánto me da eso? $594. 594 gramos de sulfuro ferroso. ¿Ya? Entonces, fíjense esta combinación entre mol y gramo. Ya seguimos en una relación estequiométrica masa a masa. ¿Listo? A ver, escriban este otro ejercicio. ¿O tienen alguna duda? Ya. El gas propano en presencia de oxígeno reacciona para dar dióxido de carbono y agua. Coma. ¿Cuántos moles de dióxido de carbono se formarán cuando se queman 110 gramos de propano en presencia de aire? ¿Copiaron o volvemos a repetir? Vuelvo a repetir, ingeniera, por favor. ¿Ya? El gas propano en presencia de oxígeno reacciona, en presencia de oxígeno reacciona para dar dióxido de carbono y agua. Coma. ¿Cuántos moles de dióxido de carbono? ¿Cuántos moles de dióxido de carbono se formarán cuando se queman 110 gramos, de propano en presencia de aire?
Vamos a escribir la reacción química, a ver, y lo van a intentar resolver, ¿ya? Dice que tiene gas propano más oxígeno. Y esto le da, dice, dióxido de carbono más agua. Luego acá le da, bueno, le pide en realidad los moles de dióxido de carbono, es incógnita, y le da como dato 110 gramos de propano. A ver, intenten resolver. Y mira, el peso molecular del carbono es 35,5, ¿no? Es 12. Ah, ya, me confundí con el cloro.
¿Cómo fue? ¿Cuánto le salió, jóvenes? 7,5 gramos de dióxido de carbono me salió. 7,5 gramos o mole. ¿Mole o gramos? Gramos. No, si su incógnita está en mole, ¿cómo le va a salir gran mole? ¿Vas gramos? Ah, ¿verdad? Sí, en moles. Mole. ¿Ya? Balanceemos primero la ecuación. Ponemos acá 3. ¿Qué más? Ponemos acá 4. Y tenemos 10, 5 acá, ¿no? No estaría balanceada nuestra ecuación. Tendríamos que calcular, el peso molecular del propano, ¿no? Sumen 36 más 8, 44, ¿no? 44 es el peso molecular. Entonces decimos 44 gramos de gas propano me van a dar 3 moles de dióxido de carbono. ¿Sí? Mi incógnita es el dióxido de carbono y aquí tengo 110 gramos de propano. Entonces tenemos 110 por 3 dividido entre 44. ¿Cuánto nos da eso? 7,5. Eso es lo que nos da 7,5 moles de dióxido de carbono. ¿Listo? Ya está. Con eso vamos a quedar hoy, jóvenes, acá. La siguiente clase vamos a continuar. ¿Ya? Mañana o en la tarde voy a enviar el práctico de la parte de estequiometría para que vayan resolviendo, ¿ya? Conforme vamos avanzando. Ok, genera. Antes que me olvide, me estuvieron escribiendo algunos estudiantes para preguntar si había corregido los prácticos. La respuesta es no, no los he corregido todavía. Otros me escribieron para preguntarme preguntarme o tenían una duda que hay algunos que su práctico les sale en borrador, ¿cierto? Enviado en borrador. Ya, cuando les aparece enviado en borrador, yo lo puedo ver el práctico. ¿Y por qué se puso en borrador? Porque cuando ustedes suben el archivo, al final tienen que de esa misma pantalla tienen que bajar hasta el final y hay una parte donde dice enviar y cerrar. Algunos no le dan enviar y cerrar, es por eso que se queda en borrador. O sea, se queda ahí suspendido, pero yo aún así lo puedo ver y todavía lo puedo revisar, ¿ya? Y vuelvo a recalcar, no me escriban al privado, no les voy a contestar. Me escriban por el grupo, ahí sí les voy a contestar. ¿Listo? Porque esas dudas Una que pregunta. son de varios estudiantes. Ya, dígame. Una pregunta, ingeniero, disculpe. ¿Cuándo va a ser el examen de equipo, ingeniera? ¿El examen? ¿El primer parcial? ¿Quiere que fijemos fecha? Oh, no, ingeniera, no le haga caso. Todavía, ingeniero, todavía. ¿Todavía? ¿Usted vaya No le haga caso preparándose? todavía. No ve. Todavía. Yo no tengo problema, yo fijo ahorita fecha. No puede Despuesito. todavía. Despuesito.
Con Pero calma. más o menos le voy a decir que el examen va a ser probablemente, ay, el Día de la Madre. Y el Día de la Madre. Ajá. Después del Día de la Madre, Peña. Después del Día de la Madre, ¿y qué? Ya. Es más probable que sea el 3 de junio el examen. Ya, un viernes. Para que no le Bien. demos un infarto a nuestras madres ese día. ¿Y qué? ¿Verdad, no? Ya, pero más o menos el 3 de junio, ¿ya? Aproximadamente, no estoy fijando fecha. Para el compañero que preguntó, vaya preparándose para esa fecha. Y es presencial por si acaso. No me van a salir que yo estoy en Xochimilco, el otro está en Guatemala, el otro está en España, el otro está en México y no sé qué más. Y no puede llegar y no puede venir y no sé qué más. De todas maneras, el viernes fijo la fecha del examen con anticipación. ¿Ya? Ok, Y sin ingeniero. llores. No hay aquí que yo no puedo llegar, que mi flota, que mi no sé quién, que mi no sé cuánto. ¿Listo? Con anticipación para que usted tome todas las previsiones habidas y por haber y pueda llegar ese día. ¿Ya? Es presencial el examen, lo vuelvo a repetir. ¿Ya? ¿Cómo dijo Inge? ¿Presencial el examen? El examen es presencial, no es examen virtual. Presencial. ¿Ya? Ya, Inge, gracias. Ya. Nos vemos entonces el viernes. ¿Listo? Ya, Hasta hasta luego, luego. Inge. Gracias. Ya, Dale, chao. ingeniera. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao. Ingeniera. Chao, Hasta chao. luego, bien.